Muy bien, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar un poco acerca de las controversias médico-paciente en un caso de cirugía bariátrica. Como vemos, esto nos lleva al terreno del derecho sanitario, ¿sí? El derecho sanitario tiene legislación y doctrina propia. Ahí caemos en la cuestión jurídica, donde pues el personal de salud, la atención médica es interdisciplinaria, ya lo hemos visto, están los médicos, psicólogos, enfermeras, etcétera, que pues su actividad tiene que ser en favor del paciente, pero tenemos que recordar que hay aspectos jurídicos que no se pueden dejar de lado, ¿sí? El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En ese sentido, bueno, en el derecho sanitario, la ley especial en la materia es la Ley General de Salud, que en su artículo 51 nos dice que los usuarios tienen que tener prestaciones oportunas y de calidad idónea. También existe el reglamento de atención médica, que en su artículo 9 nos habla acerca de lo que es la lex artis médica y nos dice que la atención médica se tiene que llevar a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Además del derecho sanitario, de las cuestiones especiales en materia de salud, pues hay algunos otros ordenamientos de orden común, como es la ley de profesiones, que en el artículo 34 de esta ley nos establece cómo es que debe actuar el profesional de la salud al atender a un paciente. Específicamente nos dice si procedió conforme a los principios y la técnica aplicable, esto no es otra cosa más que la lex artis, las circunstancias en las que se brindó el servicio, si se dedicó el tiempo y todo lo necesario para poder desempeñar esta atención médica, es decir, si se tomaron todas las medidas necesarias para obtener éxito. Esto es lo que nos dice la ley de profesiones. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esta valoración de la atención médica cuando hay una controversia? Porque es muy distinto analizar el caso cuando ya el médico ha sido demandado que cuando se hace en una sesión clínica, en una sesión del hospital, en una sesión tal vez de algún comité. Tenemos que entender que existe la lex artis, es el marco referencial, es todo lo que está escrito en la literatura médica generalmente aceptada. Dentro de esta lex artis están, por supuesto, las guías de práctica clínica, que su función principal pues es orientar al médico, que le sirvan para tener evidencia disponible para una correcta toma de decisiones. Las normas oficiales mexicanas, esto no lo podemos dejar de lado porque son disposiciones obligatorias en todo el territorio nacional. Muy importante en los casos de una controversia médica, la norma oficial mexicana del expediente clínico. ¿Sí? Cuando hay una demanda, el expediente clínico es una prueba fundamental, es algo que le sirve al médico para poder acreditar que su atención fue correcta. La legislación aplicable. Y tenemos que incluir también todo lo que son los deberes éticos de la profesión, que ustedes conocen muy bien, el de no maleficencia, beneficencia, autonomía, justicia. Ahora bien, la medicina es una ciencia rigurosa, pero no es exacta. Entonces el médico no está obligado a curar, pero sí está obligado a poner todos sus conocimientos y todos los recursos que tiene a su alcance para tratar de restablecer el estado de salud del paciente. Por eso en el derecho sanitario, en la evaluación de una controversia médica, hablamos de obligaciones de diagnóstico y tratamiento. No es otra cosa más que lo que se realiza de forma cotidiana. La historia clínica, el interrogatorio, la exploración al paciente, el realizar los estudios que amerita el caso, siempre valorando el riesgo-beneficio. Sí, recuerden, siempre tendrá que ser mayor el beneficio que el riesgo. Este es un principio de razonable seguridad. Existen otras obligaciones, que son las de seguridad, que esto se refiere al deber de evitar siniestros. Es el uso correcto de los aparatos, del equipo, los programas preventivos y correctivos en cuanto a todo el equipo y el material, y las obligaciones de resultados. Estas se sustentan esencialmente en el derecho de contratación de las partes, es decir, el médico no está obligado a resultados, salvo cuando así lo paga. En ese sentido, bueno, tenemos que cuando el médico no actúa en términos de todos estos ordenamientos de la lex artis, pues incurre en la denominada mala práctica.
Y en nuestro país, las fuentes de mala práctica, las fuentes de responsabilidad, según establece el Código Civil Federal y el Código Civil para el Distrito Federal, pues es la negligencia, la impericia y el dolo. La negligencia se refiere básicamente al incumplimiento del deber de cuidado, puede ser por acción o por omisión. Es el médico que sabiendo lo que tiene que hacer no lo hace y sabiendo lo que no debe hacer, lo hace. Se desapega a todo este incumplimiento obligacional. Y también existe lo que es la responsabilidad objetiva, por el simple uso de aparatos que pueden poner en riesgo la salud del paciente. Esto estamos hablando desde el punto de vista civil. Ahora, ¿cómo debemos analizar un caso cuando el médico ha sido demandado? Pues tenemos el planteamiento de la controversia. Esto lo hacen las partes, ¿sí? El paciente o los familiares, al poner su queja, están haciendo sus manifestaciones de parte, o sea, es un dicho, pero pues tendrán que probarlo. Y el médico, mediante un informe, pues va a dar contestación a esta queja y de esta forma es como se plantea la litis. ¿Cuáles son los puntos controvertidos en un caso concreto? ¿Qué es lo que se tiene que revisar? Hablamos aquí de la valoración probatoria, porque una cosa es lo que manifiestan las partes, pero otra es lo que se prueba durante un juicio. Una vez que se tienen todas las pruebas, pues se tiene que evaluar, ¿no? ¿Qué fue lo que aportó cada quien? El expediente clínico, constancias de atención, análisis, estudios de laboratorio, y con todo esto se tiene que evaluar si la atención se apegó a la literatura médica, si se cumplieron los principios éticos también, y por supuesto identificar si ocurrió algún daño y si éste tuvo relación con la atención médica. Es decir, tenemos que determinar en primer lugar si existió mala práctica y si esta mala práctica ocasionó un daño al paciente. Los tipos de daño en nuestro país es el daño físico, que se refiere a la integridad corporal de la persona, cuando por mala práctica se ocasiona una limitación funcional. El daño patrimonial, este es un daño material, ¿sí? En el conjunto de valores económicos que tiene una persona. Y el daño moral, que aquí, bueno, eso ya es un terreno más difícil porque se habla de las creencias, del decoro, de la reputación de una persona. Les voy a presentar de manera breve un caso clínico, porque el análisis de estos casos pues queda plasmado en un documento que tiene mínimo 35 páginas. En este asunto la paciente consultó al demandado porque quería que le realizara una cirugía bariátrica. En su queja lo que dijo es que el médico le informó que realizaba un bypass gástrico y que los beneficios que aportaba su técnica quirúrgica pues eran mucho mejores que otros, que en el postoperatorio no necesitaría tomar vitaminas y con todo esto tan maravilloso pues accedió a que le realizaran la intervención. Después de la cirugía presentó dolores importantes, deshidratación y el demandado se negó a atender esta urgencia. El médico le informó que la pérdida de peso se daría de forma progresiva, pero ella a fines de mayo decía que continuaba con el mismo peso. ¿Qué respondió el médico? Bueno, aquí efectivamente, que se trata de una paciente de 40 años de edad con obesidad exógena y que lo consultó para la realización de cirugía bariátrica, que la técnica que eligieron entre ambos fue el bypass gástrico de una sola anastomosis y que le explicó que después de la cirugía frecuentemente es necesario complementar la dieta con suplementos vitamínicos, minerales y de nutrición para evitar déficit alimenticio. Como vemos, pues aquí son distintas las manifestaciones de las partes, entonces tendremos que ver realmente qué es lo que sucedió en este caso. En el expediente clínico, lo que reflejan las notas es que era una paciente con obesidad exógena, con un peso de 97,800 kilogramos, estatura 1,67, con un índice de masa corporal de 35,1. Esto es lo que señaló el médico. Le solicitó estudios de laboratorio, los que vemos aquí, que fueron reportados el 13 de enero dentro de parámetros normales. Entonces, con esto, el médico solicitó una valoración preoperatoria para realizar el bypass. ¿Qué nos dice la literatura médica y todo lo que ya nos comentó el doctor Álvarez Cordero, la psicóloga Ríos?
Pues que las acciones terapéuticas deben iniciar primero con medidas psicoconductuales y nutriológicas para modificar las conductas, ¿sí? En este caso, tenemos también una norma oficial mexicana aplicable al caso que nos está diciendo, ¿sí?, cuáles son los criterios para la realización de la cirugía bariátrica, y también nos señala que debe existir el antecedente de tratamiento médico integral reciente, ¿sí? Esta norma nos dice que está prohibido realizar un tratamiento exclusivamente quirúrgico sin la evaluación de un equipo multidisciplinario. En este caso, la paciente, su índice de masa corporal era de 35.1, no tenía comorbilidades. Y bueno, también nos dice la norma oficial mexicana que los pacientes que son candidatos a cirugía no pueden ser intervenidos quirúrgicamente si no han sido estudiados de forma completa. Si ustedes recuerdan, el médico que está brindando la atención pues no realizó una historia clínica apropiada, no hubo esta valoración interdisciplinaria, entonces pues tomó la decisión de realizar la intervención sin que la paciente tuviera una valoración completa, sin que tuviera el manejo dietoterapéutico, físico, etcétera, previo, incurriendo así en mala práctica porque indicó esta cirugía sin que estuviera debidamente sustentada. La nota quirúrgica, bueno, establece que realizó la intervención de manera convencional, sin complicaciones. La paciente fue egresada al día siguiente de la intervención, pero a los 3 días pues presentó una complicación. Estaba con un problema de vómitos y el demandado solicitó una endoscopía. Lo que encontró pues es que existía edema de la boca anastomótica eferente. Le indicó a la paciente tratamiento conservador que no aceptó. La paciente estaba desesperada, quería que le resolviera el problema y entonces pues optó por hacerle un procedimiento quirúrgico, con lo que resolvió el problema. Y pues tenemos que es aceptado por la literatura la decisión de realizar yeyuno anastomosis lateral. Es una opción factible porque había más riesgo en estar haciendo ahí un procedimiento de dilatación, etc. Después de esto, si ustedes recuerdan, la paciente mencionó que no había bajado de peso. En las consultas subsecuentes tenemos que para mayo ya tenía este peso, había bajado 12 kilos. Y pues ahí también hay unas contradicciones en cuanto a la información. El médico dijo que había informado a la paciente todos los riesgos que se podían presentar, pero pues realmente el consentimiento bajo información fue muy genérico, solamente se informó que podía haber algún tipo de sangrado y infección, no hubo ahí mayor cosa. La paciente consultó a un segundo especialista, quien le informó que pues todo había estado muy mal, que era necesario reintervenirla quirúrgicamente. Adujo que el tamaño del estómago no había quedado dentro de los estándares, no señaló cuáles, y que presentaba reflujo de jugos biliares y pancreáticos, pero bueno, esto no fue demostrado durante el juicio. Lo que sí sabemos es que este segundo médico desmanteló la cirugía previa y volvió a realizar un bypass gástrico. Aquí hay algunas referencias bibliográficas, ahí está, como ya les mencioné, la norma, hay guías de práctica clínica, y pues en este caso es muy importante recordar que quien tiene el conocimiento científico es el médico. En la actualidad se habla de una autonomía combinada en la cual el médico tiene la libertad prescriptiva. Esto quiere decir que a su leal saber y entender puede indicar los medios diagnóstico-terapéuticos que considera más apropiados para el paciente, pero esto tiene límites porque tiene que ser conforme al cuadro clínico, ¿sí?, conforme a su experiencia y sobre todo a lo que señala la literatura médica, que en este caso pues lo que hizo el médico fue ser complaciente. La paciente llegó y le solicitó un procedimiento quirúrgico, él de inmediato y presto lo realizó sin hacer toda esta valoración que requería la paciente y de esta forma incurrió en mala práctica. Muchas gracias.
Muy bien, buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Vamos a hablar un poco acerca de las controversias médico-paciente en un caso de cirugía bariátrica. Como vemos, esto nos lleva al terreno del derecho sanitario, ¿sí? El derecho sanitario tiene legislación y doctrina propia. Ahí caemos en la cuestión jurídica, donde pues el personal de salud, la atención médica es interdisciplinaria, ya lo hemos visto, están los médicos, psicólogos, para obtener éxito. Esto es lo que nos dice la ley de profesiones. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer esta valoración de la atención médica cuando hay una controversia? Porque es muy distinto analizar el caso cuando ya el médico ha sido demandado que cuando se hace en una sesión clínica, en una sesión del hospital, en una sesión tal vez de algún comité. Tenemos que entender que existe la lex artis, es el marco referencial, es todo lo que está escrito en la literatura médica generalmente así, que en el artículo 34 de esta ley nos establece cómo es que debe actuar el profesional de la salud al atender a un paciente. Específicamente nos dice si procedió conforme a los principios y la técnica aplicable, esto no es otra cosa más que la lex artis, las circunstancias en las que se brindó el servicio, si se dedicó el tiempo y todo lo necesario para poder desempeñar esta atención médica, es decir, si se tomaron todas las medidas necesarias para enfermeras, etcétera, que pues su actividad tiene que ser en favor del paciente, pero tenemos que recordar que hay aspectos jurídicos que no se pueden dejar de lado, ¿sí? El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En ese sentido, bueno, en el derecho sanitario, la ley especial en la materia es la Ley General de Salud, que en su artículo 51 nos dice que los usuarios tienen que tener prestaciones oportunas y de calidad idónea. También existe el reglamento de atención médica, que en su artículo 9 nos habla acerca de lo que es la lex artis médica y nos dice que la atención médica se tiene que llevar a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Además del derecho sanitario, de las cuestiones especiales en materia de salud, pues hay algunos otros ordenamientos de orden común, como es la ley de profesión.